Hola a todos. En el Journal Club de hoy vamos a hablar sobre un artículo original publicado este mismo año, en el año 2023, en la revista Fertility and Sterility, y que se titula First Pilot Study of Maternal Spindle Transfer for the Treatment of Repeated In Vitro Fertilization Failures in Couples with Idiopathic Infertility. En los próximos minutos entrevistaremos a su primer autor, el doctor Nuno Costa Borges, con el cual repasaremos los conceptos fundamentales de esta técnica tan novedosa, la cual es la transferencia del uso materno. Bueno, antes de nada nos gustaría saber un poquito más sobre ti y ¿podrías contarnos brevemente cuál ha sido tu trayectoria y qué te ha llevado a dedicarte a la reproducción asistida? Bueno, primero gracias a vosotras por el interés en hacer esta entrevista. Y bueno, empecé en reproducción asistida ahora en septiembre 20 años. Hice mi licenciatura de bioquímica en Portugal. Entonces vine a España, a Barcelona, a hacer un máster de biotecnología y por aquel entonces estaba en auge todo lo que se refiere a técnicas de reproducción asistida, tanto para tratar problemas de fertilidad como para lo que se refiere a técnicas de biotecnología en animales. En aquel entonces me interesaba mucho la aplicación que podía tener en el campo de la biotecnología y tuve la suerte de encontrar un grupo que aquí en Barcelona que trabajaba con animales y que tenía un proyecto para empezar un doctorado en clonación. Entonces conseguí una beca del gobierno portugués que me permitió hacer el doctorado. Dentro de ese proyecto conseguimos clonar los primeros animales de España. Después tuve la oportunidad, cuando terminé el doctorado, gracias a la doctora Gloria Calderón, de trabajar como embriólogo clínico en una clínica de reproducción asistida humana aquí en Barcelona. Eso me permitió también tener la visión de la parte clínica y de la parte que ya traía de investigación. Y después, ahora 10 años también, con la doctora Calderón fundamos Embriotons y esa viene siendo mi trayectoria. Muy bien. Nos gustaría preguntarte también si pudieses rebobinar y volver atrás en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado en relación a cómo dio tu carrera científica? A mi yo pasado no tiene muchos recuerdos malos, más bien positivos. Creo que fue importante que tuve la oportunidad de trabajar siempre en proyectos que me gustaron mucho. Entonces no recuerdo así un momento en que diga, hostia, podía haber hecho una cosa diferente, sino que creo que mi trayectoria ha sido muy, muy congruente. He ido trabajando en proyectos que más o menos tienen relación entre sí y bueno, soy bastante paciente y las oportunidades que han ido surgiendo también he trabajado mucho, pero como es algo que me gusta, creo que más o menos no tengo así nada que pensé que podía haber cambiado o así. En tal caso, creo que soy afortunado de haber podido trabajar en proyectos que me gustan. Y algo así más anecdótico, ¿te resulta complicado explicarles a tus familiares o amigos a qué te dedicas? ¿Genera algún conflicto en las reuniones familiares, cenas? Bueno, no sé, inicialmente, claro, eran temas bastante, buenos, han sido todos temas que a nivel de investigación que hemos trabajado bastante pioneros, entonces siempre me miran un poco con algún desconocimiento, no saben muy bien qué es realmente qué estamos haciendo. Pero intentamos explicar y vengo de un entorno también científico y así son bastante receptivos, entienden bastante bien, ¿no? Dentro del ámbito que hablamos, entienden bastante bien lo que estamos haciendo y apoyan bastante todo. Sí. Muy bien. Pues entrando ya un poco en materia del artículo, la primera pregunta es que, bueno, en cuanto al uso de la transferencia de uso materno con el objetivo de mejorar la calidad vocitaria y no de evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales, existe una gran preocupación en la comunidad científica sobre la coexistencia en el mismo embrión
de ADN de 3 orígenes distintos, ¿no? De origen materno, nuclear paterno y también mitocondrial de la donante. Y también existe preocupación en cuanto a la convivencia posterior de 2 tipos de ADN mitocondrial, que sería el materno y el de la donante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay que separarla en diferentes puntos, ¿no? El primero, que es legítimo que haya esa preocupación. Estamos hablando de una técnica experimental. Sin embargo, los datos científicos que tenemos hasta el momento, debemos recordar que es una de las técnicas que más se ha testado previamente antes de aplicación clínica. Ninguna otra técnica del ámbito que se usa actualmente en reproducción asistida pasó por tantas validaciones preclínicas con animales. Recuerdo los animales próximos al humano, como los macacos, que hay 3 generaciones ya que se hicieron para demostrar la seguridad de la técnica. Nuestro estudio con 5 generaciones de ratones, de otros grupos que no solo a nivel animal, también estudios preclínicos con ovocitos donados para investigación. Se analizaron los embriones a nivel epigenético, transcriptómico, y todas las validaciones hechas hasta el momento aportaron garantías de que la técnica podía ser segura. Obviamente siempre hay una incertidumbre cuando se aplica por primera vez a nivel clínico, porque hay modelos en que no se puede estar seguro al 100% hasta que los modelos experimentales son buenos, pero llega un punto en que nos quedamos cortos y no hay otra posibilidad de testar la seguridad de las cosas que no sea ya a nivel clínico. Y de hecho, recuerdo ahora el informe de la HFEA inglesa cuando debatieron la posibilidad de implementar esta técnica para evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales en el Reino Unido, que ya en el 2015 concluía que habíamos llegado a un punto en que era necesario dar el paso enfrente y empezar a hacer ensayos clínicos. Entonces estamos hablando de que todas las evidencias hasta esa fecha y después las que siguieron publicándose demostraron que no había motivos para considerar la técnica insegura, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Luego, es normal que esta intervención, que es artificial en el fondo, que cuestione la posibilidad de que no sea seguro por el hecho de que DNAs nucleares puedan convivir dentro de un entorno mitocondrial no tan natural. Sin embargo, bueno, aparte de que las validaciones en animales demostraron ser seguras y lo que teníamos, la información de la parte clínica que tenemos hasta el momento también, pero no deja de ser algo que también, si pensamos, de alguna forma ocurre también en la naturaleza, a nivel de la evolución humana. Si pensamos que el DNA mitocondrial, los haplotivos mitocondriales de origen distinta, pueden estar en un entorno genómico también distinto. Pensemos en familias que vienen de continentes distintos, etnias distintas y que acaban relacionándose con gente de otros continentes y sus descendencias, que el DNA mitocondrial se transmite por línea materna, pero el DNA nuclear se va mezclando con otros orígenes y llegará a un punto en que africanos pueden tener DNA mitocondrial de origen asiático y al revés, y no hay datos que permitan afirmar que esos individuos tengan más problemas de salud que otros. En el fondo nosotros estamos haciendo esto a nivel artificial, como he dicho, pero con la información también de lo que pasa a nivel histórico. En relación al DNA, a la posibilidad de convivir DNAs mitocondriales distintos, también es cierto que es otra preocupación. La anterior decíamos que era la preocupación de la incompatibilidad nuclear mitocondria, en este caso es la preocupación de la heteroplasmia. También en la población actual hay ejemplos de heteroplasmia, es más común de lo que se piensa y bueno, siempre intentamos que en estos casos la heteroplasma o la diferencia de haplotipos mitocondriales
entre la paciente y la donante no sea muy distinta para evitar también cualquier problema. En este caso, en nuestro artículo en concreto, la diferencia en las variantes del genoma mitocondrial entre las pacientes y las donantes era inferior a un 0,2%. No consideramos que sea un motivo de mucha preocupación. Y además del seguimiento a 2 años de la salud física y neurológica que hacéis de los nacidos vivos por esta técnica, en la discusión del artículo comentáis un seguimiento más a largo plazo. ¿Podrías describirnos brevemente en qué consiste este seguimiento? Sí, era una condición muy importante de este primer ensayo piloto que los pacientes fueran conscientes de la importancia del estudio primero y que nos dejaran hacer un seguimiento a largo término de los recién nacidos para evitar problemas que pasaron con otras técnicas dentro de nuestro ámbito en que se le perdió un poco el rastro, ¿no? Entonces, los pacientes estuvieron de acuerdo, sabían la importancia no solo para ellos, sino para pacientes en un futuro, de que era importante poder seguir sus recién nacidos. Y el objetivo es seguirlos hasta la edad adulta, hasta 18 años. Hay un programa, que es una colaboración que se estableció con un hospital pediátrico, donde las familias acceden cada 6 meses para hacer un seguimiento. Y ese seguimiento consiste en baterías de tests para determinar la función motora de los niños, cognitiva y así, comparar usando, bueno, no soy especialista en pediatría, pero los pediatras tienen baterías para poder determinar y evaluar a los niños en este sentido. Se obtienen también muestras de sangre, orina y saliva para ver la estabilidad del DNA mitocondrial. Y bueno, hasta el momento, primero el niño más mayor tiene ahora ya 4 años y se está siguiendo. Todas las familias aceptaron y todos los niños están siendo seguidos. Muy bien. Y en tu opinión, ¿crees que estos resultados tan prometedores, este estudio, se podrían alcanzar también con otras técnicas alternativas de reemplazo mitocondrial, como la transferencia de corpúsculo polar o la transferencia de pronúcleos, aunque esto tiene unas implicaciones éticas distintas? Sí, es también una buena pregunta. El motivo por el que creemos que la transferencia de uso meiótico tiene más potencial es, como has dicho, por motivos técnicos y también algunos motivos éticos. Pero a nivel técnico, al contrario, por ejemplo, de la transferencia de pronúcleos, es una técnica que no se hace contrarreloj porque los ovocitos están parados en metafase 2, entonces también es fácil coordinar el estadio celular del uso con el citoplasto sin tener que necesitar ningún tipo de agente que nos ayude a coordinar estos dos factores celulares. Luego tiene otra gran ventaja, es que conseguimos hacer la técnica arrastrando una cantidad mínima de mitocondrias de un ovocito a otro. Esto se debe a que los ovocitos en metafase 2 no tienen membrana nuclear, el DNA está condensado en cromosomas y las mitocondrias están dispersas por todo el citoplasma. Entonces conseguimos, siempre que la técnica se haga correctamente, conseguimos reconstruir el ovocito con una cantidad mínima de lo que llamamos mitochondrial carryover, que es normalmente inferior a un 1%. Y luego tiene otro aspecto muy importante, que todas las manipulaciones se hacen a nivel de ovocito, antes de cualquier inseminación. Está a nivel ético para las agencias regulatorias y para diferentes cuestiones. Es importante porque no estamos manipulando embriones, ¿no? Estamos manipulando en todo caso ovocitos antes de la fecundación, y si la técnica resultara que no funcionara o así, no estaríamos destruyendo embriones, ¿no? Eso es un aspecto, como has dicho, que consideramos también interesante.
A nivel, comparando, por ejemplo, con la transferencia de vesícula germinal, pues es una técnica también menos invasiva y tiene la ventaja que los ovocitos ya están en metafase 2. La vesícula germinal, igual en otro contexto, como por ejemplo intentar evitar o disminuir las anomalías cromosómicas, podría tener potencial, pero tiene después el gran problema de que la maduración in vitro de esos ovocitos todavía está muy deficiente, entonces perderíamos mucha eficiencia. Entonces creemos que en estos momentos la transferencia de uso materno es la que más potencial puede aportar. Muy bien. En el artículo comentáis que fueron 327 las parejas que inicialmente contactaron con vosotros para participar, pero sin embargo, finalmente fueron reclutadas solo 25. ¿Tenéis pensado plantear una segunda fase del estudio ampliando el tamaño muestral o ampliando también los criterios de inclusión? Sí, bueno, debo explicar que esos 25 pacientes era el número que habíamos definido como ideal para un primer ensayo piloto. Los ensayos pilotos, por naturaleza, son ensayos que buscan determinar si una técnica es factible, si se puede realmente realizar o no a nivel humano. Y consideramos que 25 pacientes era el número mínimo para que si hubiera algún problema, pues no se alastrara a mucha gente. Y por otro lado, que fuera suficiente para tener una primera información sobre el grado de fiabilidad de la técnica. Nosotros registramos el ensayo que estaba dirigido a 25 pacientes. Hubo muchas más, como decís, que más de 300 que contactaron para explorar la posibilidad de participar. Sin embargo, fuimos muy estrictos en los criterios de inclusión para asegurar de que solo pacientes que cumplían los criterios eran incluidas. Básicamente eran pacientes que habían tirado la toalla de poder tener hijos con su propio DNA. Y en un futuro, pues la evolución natural de los estudios es que sería un primer ensayo piloto. El segundo debería ser ya un ensayo randomizado para intentar determinar un poco más de la eficiencia de la técnica, o bien randomizando ovocitos o randomizando pacientes y con tamaño muestral más grande. Perfecto. En vuestro estudio hubo un caso, ¿verdad?, en el que el número de copias de DNA mitocondrial de origen materno pues, se replicó a medida que avanzaba el desarrollo embrionario, que en este caso el porcentaje de ADN mitocondrial materno aumentó desde un valor inferior al 1% del blastocisto cuando fue biopsiado, ¿verdad? Y luego en el recién nacido era de un 50% en orina y un 37% en sangre periférica. Entonces, pensamos que esto es un punto crucial, ¿no?, para que realmente se pueda aplicar esta técnica y queríamos preguntarte cuál es vuestra hipótesis para que ocurra este fenómeno y por qué solo ocurrió en uno de los embarazos. También una buena pregunta y uno de los puntos más interesantes del estudio a nivel científico. Era la primera vez que se demostraba en vivo, en humano, lo que llamamos el fenómeno de mitochondrial reversal. Y la verdad, el mecanismo por el cual ocurre no está claro, no se sabe. Se había descrito que en estudios preclínicos con células madre derivadas a partir de embriones obtenidos por spindle transfer y por pronuclear transfer, que era una cosa que podría ocurrir, pero como el modelo in vitro es distinto al modelo in vivo y no hay el fenómeno de selección mitocondrial que ocurre después de la implantación, no estaba claro de si realmente ocurriría en vivo o no. El motivo por el que pasa no se sabe, hay varias explicaciones, como por ejemplo que algunas mitocondrias podrían estar preprogramadas para replicarse más rápido que otras, que los haplotipos mitocondriales que se usaron, uno se replique más rápido que otro, o simplemente por una cuestión técnica. En este caso lo que vimos fue que el único bebé en el cual ocurrió esto es resultado de la aplicación de la técnica utilizando ovocitos en fresco en los dos casos.
tanto del ovocito de la paciente como el ovocito de la receptora. Mientras que en todos los otros siempre usamos ovocitos frescos de la donante contra ovocitos vitrificados de la paciente. Quizás sea solo una coincidencia, pero podría indicar que igual las mitocondrias provenientes de ovocitos vitrificados tienen replicación más lenta y permite que los de la donante se replican más rápido y se mantengan en esos primeros días de la implantación, que es cuando hay la replicación rápida del DNA mitocondrial, que mantengan la relación de la donante más rápida que la de la paciente. Y esa es una cosa que a nivel técnico podía solventarse muy fácilmente, pero necesitamos un N más grande para poder demostrarlo y es algo que estamos explorando en estos momentos. Hay otros grupos que propusieron otro tipo de intervención para evitar esta reversal, pero ya implica más manipulación de las mitocondrias y es algo que intentaremos de momento explorar otras vías. Y en cuanto a evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales, ¿piensas que hay algo que podamos hacer a nivel técnico para evitar todavía más? Porque ya habéis reducido bastante la cantidad de ADN mitocondrial que transferís, pero todavía más, o en el caso de transferirlo, inactivarlo. Sí, eso estaría relacionado con el anterior, ¿no? Intentar que esa cantidad mínima que se transfiere pues sea reducida, sea totalmente anulada. Hay grupos que proponen usar, por ejemplo, TALENs, que permite inactivar o inhabilitar esas mitocondrias, por ejemplo. Otros que otros grupos proponen utilizar compuestos de mitofagia para eliminar esas mitocondrias alrededor del uso. Bueno, es un tema que se tiene que explorar mejor. Nosotros, uno de los objetivos también de nuestro ensayo y que quizás no fue entendido del todo inicialmente, es que nosotros consideramos que era importante en este primer ensayo utilizar pacientes infértiles. Por un lado, para explorar el potencial de la técnica para mejorar la calidad ovocitaria, como he dicho, primer objetivo. El segundo, porque el riesgo de que este fenómeno de reversal pasara estaba ahí y en teoría no pondríamos en peligro a nadie, porque no estamos tratando con enfermedades mitocondriales, con mutaciones mitocondriales. Entonces, consideramos que era importante nuestro estudio porque nos permitiría tener más información sobre la efectividad de la técnica en el contexto de que se aplicara para prevenir la transmisión de enfermedades mitocondriales sin que causara ningún problema, ¿no? Y en ese sentido creo que fue importante porque ahora sabemos que la eficacia para eliminar por completo o para intentar evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales pues no es un 100%, es alto, probablemente alrededor de un 80%, pero no es un 100%. Y esto las familias que tienen enfermedades mitocondriales tienen que saber antes de participar en estos ensayos clínicos que se están promocionando o se están llevando a cabo en Inglaterra y en Australia, que tienen todavía un riesgo de que la técnica no sea suficiente para eliminar por completo la transmisión de esas mutaciones. Entonces creo que el estudio ha sido importante por estos dos aspectos, por abrir las puertas a un nuevo tratamiento de fertilidad relacionados con la calidad ovocitaria y porque ha aportado más información de lo que puede pasar con ese DNA mitocondrial mínimo que se transfiere, pero que en algunos casos puede replicarse más rápido. Muy bien. Y ya para concluir, la última pregunta, aunque de alguna manera ya nos has contestado un poco a lo largo de la entrevista, te queríamos preguntar cuáles son las indicaciones para las que ves adecuada esta técnica actualmente y si crees que hay riesgo de que una vez se pueda aplicar en la práctica clínica si podría haber un mal uso de la misma y qué medidas habría que adoptar para evitar un abuso de esta técnica. Bueno, creo que también muy buenas preguntas.
con todas las tecnologías que hay, no solo en nuestro ámbito, siempre hay un riesgo de mal uso, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que se regule muy bien la técnica para evitar también que haya desplazamiento de pacientes en busca de tecnologías que no sean muy transparentes o hechas en países sin ley. Luego, a nivel legal, creo que sería importante que hubiera primero un grupo que solo se permitiera o se diera licencia a grupos que aporten o que hayan demostrado experiencia previa a nivel técnico y a nivel genético y molecular para permitir controlar muy bien todos los casos que se hacen y eventualmente conceder aprobaciones caso por caso, como se hace, por ejemplo, con el diagnóstico genético reimplantacional para enfermedades monogénicas, por ejemplo. Y creo que así permitirá pues, tener un control de la técnica, es una técnica experimental y con el tiempo pues, se podrá obtener más información y hacer un mejor seguimiento de los niños que hayan nacido. Sería importante que hubiera un registro para que no se pierda la información y que a lo largo del tiempo, pues ya, como ha pasado con otras técnicas experimentales de nuestro ámbito, con la información obtenida ya se podría plantear si es una técnica que se puede aplicar o implementar en cualquier laboratorio o no, bueno, poco a poco. Muy bien. Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Sin duda estaremos atentas a ver qué próximos pasos dais con respecto a esta técnica tan novedosa y bueno, a ver si en el futuro pudiera tener en los próximos años una aplicación en la práctica clínica. Muchas gracias. Gracias a vosotros.